Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Palabras con CRIE. Y pues bueno, como ustedes saben, siempre este podcast se caracteriza por tener a invitados que siempre nos comparten su experiencia, su trayectoria y cosas muy interesantes para que podamos nosotros seguir aprendiendo y informándonos de más cosas referente a temas también muy diversos. Y pues miren, en esta ocasión no es la excepción, está con nosotros la maestra Catalina Torres, a la cual agradecemos mucho que nos haya brindado este tiempo para este podcast. Cata, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias por la invitación. No, pues a ti. Oye, Cata, pues bueno, contigo igual, o sea, siempre tenemos muchos temas de qué hablar, pero antes de entrar como en materia, quisiéramos la gente, para la gente que poca, muy probablemente que no conoce a Cata, Cata es una persona que tiene bastante preparación, conoce de muchos temas y ahorita nos va a ir contando un poquito referente a esto, pero al estar en esta corriente del activismo, de los derechos humanos, antes de entrar a ese punto, cuéntanos un poquito, Cata, sobre tu historia, de dónde vienes tú, qué estudiaste, y ya posteriormente cómo brincas al activismo. Pero tú ¿qué estudiaste, qué carrera tienes, cómo te has preparado? Bueno, yo estudié en la UNAM, estudié literatura dramática y teatro. Terminé, bueno, pues en el siglo pasado, por ahí del 1900 y algo. Mi esposo también estudió exactamente lo mismo que yo. Nos conocemos él y yo desde que éramos adolescentes. Estudiamos la misma carrera, hemos andado juntos durante muchísimos años, ya más de 40 años. Y bueno, después de la carrera, cada uno siguió con sus intereses. Él se dedicó más, a él se le facilitaba más el idioma inglés, entonces él siguió por el área de traducción, de traducción y de enseñanza del inglés. Yo me fui por el área de la enseñanza del español para extranjeros. Entonces, pues hubo la oportunidad de ir a vivir a Inglaterra. Creo que ahí hay mucho ruido. En Inglaterra. Estábamos en Inglaterra, él se sacó una beca para estudiar un doctorado, entonces estuvimos allá viviendo 4 años. Y en esos 4 años a mí me da la impresión de que se forjó mi vocación, porque a mí me llamaba mucho la atención ver cuál era la política hacia las personas con discapacidad. Se me hacía curiosísimo que mis vecinos usaban silla de ruedas, cruzaban las calles con su silla de ruedas, utilizaban las banquetas. De hecho, yo llegué a preguntarme a mí misma, ¿por qué hay tantas personas con discapacidad aquí, a diferencia de México, que no hay tantas? Eso creía. Lo que pasa es que ya después me di cuenta que aquí eran invisibles. Y allá, pues precisamente tenían esa oportunidad de salir. Cuando regresamos de Inglaterra, mi esposo adquiere de inmediato, casi bajando del avión, adquiere la discapacidad, una discapacidad motriz que lo obliga a estar en una silla de ruedas para poder desplazarse. Y bueno, precisamente yo creo que me sirvió toda esa experiencia de haber estado allá en Inglaterra. Yo creo que no hubiera sido lo mismo de no haber visto esa experiencia. Precisamente llega uno a México y lo primero que le dicen a él es, pues ya no puedes trabajar. ¿Cómo que no puedes trabajar? Venimos de un lugar donde la gente trabaja con silla de ruedas, con síndrome de Down, con todo, pues, ¿no? O sea, no. Allá teníamos la costumbre de ir a las presentaciones al cine. Teníamos la costumbre de ir al cine los jueves a cierta hora, porque esa era la hora para que fueran las personas sordas.
¿Por qué? Porque tenía los subtítulos, a diferencia de las otras presentaciones que no tenían subtítulos. Entonces, nosotros íbamos a esa porque a mí me ayudaba el leer los subtítulos para poder entender la película. Okay. O sea, pues a mí, que no era sorda, me ayudaba también. Entonces, como que no me checaba. De hecho, mi esposo estuvo trabajando incluso desde el hospital, no dejó de trabajar. Creo que eso ayudó mucho. Ya después de que salió del hospital, pues la lucha comenzó precisamente por sus derechos. No existía la convención todavía. La Ciudad de México, que fue a donde llegamos, se volvió muy hostil para cuando ya utilizábamos silla de ruedas. Ya era muy difícil vivir allá. Entonces decidimos venirnos a San Luis Potosí, que a pesar de que las banquetas, las calles, también todo está bastante mal, las distancias son mucho más cortas. Esa era la ventaja. Entonces, en lugar de ir 2 horas de camino en un coche, allá en la Ciudad de México, 2 horas de ida y 2 horas de regreso, pues aquí es 15 minutos. 15 minutos, sí. Entonces, aquí teníamos esa oportunidad, llegamos aquí, y poquito después de que llegamos, me di cuenta que había una maestría que es en el Colegio de San Luis, que era en políticas públicas, y dije, pues de aquí soy. Yo lo que quiero es precisamente trabajar en las políticas públicas. En ese momento yo tenía la idea de trabajar, ¿no? De ganar dinero, pero poco después me di cuenta que de lo que se trataba precisamente no era de que yo tuviera un trabajo, sino de que las personas con discapacidad tuvieran un trabajo. Entonces me aboqué a esa pues a esa idea de promover, de ser aliada de las personas con discapacidad, más que decir yo sí sé cómo hay que hacerlo, tener la oportunidad de impulsar, de empujar a las personas con discapacidad. Y bueno, pues entonces empezamos con los amparos, empezamos con las inconformidades legales, y empezamos a ganar primero una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de asistencia social, de ahí se siguieron en contra de la ley de educación, en contra de la ley de personas con discapacidad, en contra de la ley de salud mental, o sea, un montón, en contra de la ley electoral. Todas las hemos ganado, y después también los amparos en contra del Plan Municipal de Desarrollo, en contra del Plan Estatal de Desarrollo, y en este momento nos encontramos haciendo uno en contra del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, y nos ha ido bien. Creo que hemos tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de tener grandes asesores, grandísimos asesores, un señor muy importante y que ha trabajado mucho todo esto, que se llama Carlos Ríos, una mujer también muy importante que se llama Amalia Gamio, que ahorita es vicepresidenta en la comisión, en el Consejo de Personas con Discapacidad de la ONU. Y o sea, creo que he tenido muy buena preparación, he tenido muy buenos asesores, y pues de eso se trata. Una de las cosas que hacen en este momento precisamente la ONU, la Corte, muchas instancias, es preparar para la defensa de las personas con discapacidad. Y pues en eso es en lo que me he especializado, me he abocado, y pues en eso seguimos. Ok. Oye, y precisamente, bueno, toda esta trayectoria que tú tienes referente al activismo, a conocer precisamente los derechos, y yo, bueno, lo que he visto es que no solamente te abocas a la defensa, sino también a la difusión. O sea, que las mismas personas con discapacidad sean sabedoras de sus derechos, para que ellos puedan también seguir, ¿no?, en esta
este camino, porque muchas veces, digo, lo hemos visto, de repente cuando se hacen, como dices, ¿no? Los planes, todo, a las personas con discapacidad no se les toma en cuenta cuando es su derecho ser tomadas en cuenta para todo lo que se tiene que poner ahí. De todo esto que tú nos cuentas, ¿qué ha sido lo más complicado a lo que te has enfrentado referente a que, por ejemplo, bueno, las autoridades a veces, o sea, aunque esté lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir, pero ¿tú qué has sentido que es lo más difícil que te has enfrentado? ¿A la ignorancia? Al desinterés? No sé, en tu experiencia, ¿qué es lo más difícil que te has encontrado con las autoridades? Bueno, con las autoridades, es que digamos que yo lo dividiría en dos. Ok. Uno con las autoridades y otro con las personas con discapacidad. Muy bien, a ver, entonces cuéntanos una y otra. En el caso de las autoridades, pues sí, no solamente es el desconocimiento, sino una conceptualización muy arraigada de lo que son las personas con discapacidad. Hace un poquito de tiempo, te digo, ahorita lo que me dedico es a impulsar a las personas con discapacidad, y entonces estaba yo haciendo la recomendación a un funcionario y me decía, es que necesito que me hagan esto respecto a personas con discapacidad, y pues lo mejor sería, le decía yo, pues que fuera una propia persona con discapacidad quien hiciera ese trabajo. Además hay muchos, con muchos estudios, con mucha preparación, que pueden hacer ese trabajo. Le recomendaba a una persona ciega y me decía, ay no, pero es que sí quiero que me hagan ese trabajo, como si automáticamente dijéramos discapacidad es no puede, no hace, no sabe, no. A eso es a lo que nos enfrentamos, a que seguramente esta persona no va a contratar nunca a personas con discapacidad porque tiene la idea de que no le van a hacer el trabajo, de que no van a poder. Esa es la ignorancia y la arraigada cultura que tienen, una cultura muy equivocada. Y en el caso de las personas con discapacidad, pues la apatía, okay, la ignorancia también, y pues el conformismo, es decir, de alguna manera las personas con discapacidad se meten en su zona de confort y dicen, bueno, pues esto me tocó vivir, pues así, ¿no? Ni modo. Entonces yo los veo sin muchas ganas de obtener un mejor trabajo, de pelear por sus derechos, no solamente el trabajo, de pelear por sus derechos, porque también, y lo entiendo, de alguna manera lo entiendo, es muy desgastante, muy desgastante. Ya cuando te metes, híjole, hay veces que yo también digo, ya, adiós, ya no quiero saber nada de esto, porque es bien difícil. Muy, muy complicado. Digo, sabemos que las leyes, los juzgados en nuestro país, o sea, siempre va todo a paso de tortuga, y luego las interpretaciones que se pueda tener, ¿no? Entonces sí, me imagino que es bastante desgastante este proceso. Sin embargo, bueno, a pesar de todo esto, pues nos hemos dado cuenta que te mantienes, o sea, sigues constante en esta lucha. Y cuando tú estás, por ejemplo, en convivencia con las personas con discapacidad, cada discapacidad tiene como sus características, sus condiciones. En lo particular, a ti, ¿cuál te ha llamado más la atención referente a su reacción, a su forma de ser, de trabajar, etcétera? De las discapacidades, ¿cuál es la que a ti más te ha impactado, ya sea positivo o negativamente? Bueno, como dices, todas tienen sus características muy, muy, muy específicas, particulares. Incluso dentro de los propios grupos
no se juntan con otros. Los sordos no conocen a los grupos de personas con autismo, o a las personas con adicciones, o incluso dentro de ellos mismos se discriminan. ¿Sí? No, yo no soy como él. No, yo no soy de esa. Los ciegos son otro grupo también que se discriminan entre ellos mismos incluso. Las personas con discapacidad motriz, todos tienen sus propias características muy particulares, que hasta yo creo que eso es lo que los ha hecho no juntarse, no unirse, porque se ven diferentes. Yo no soy como él, no, yo no soy como ella. Todas tienen sus cuestiones que podríamos decir impactantes, impresionantes. En todos hay, en todos los grupos hay, ¿no? Yo creo que no es la discapacidad, sino el entorno que les está tocando vivir. Sin embargo, sí me gustaría hacer una mención, o sea, en el caso de todas las personas con discapacidad motriz, yo he conocido casos verdaderamente tristes. En el caso de personas con autismo, con adicciones, etcétera. Pero lo que nos ha ayudado las consultas que hemos estado haciendo es a conocer otros grupos. Yo en 2020 por primera vez tuve un acercamiento con las personas con autismo. Fue la primera vez. Entonces empecé a conocer también las características propias del autismo, que no son para nada iguales entre una persona y otra. A las personas con discapacidad auditiva también las empecé a conocer después del 2020, cuando empezamos también a hacer aquí cuestiones en la escuela. A mí me llamó mucho la atención de una persona ciega que decía: yo jamás me imaginé todos los problemas a los que se enfrentan los sordos. Yo como ciego pensaba que mi problema era mayúsculo, que era muy grande, que no existía un problema mayor que el mío. Pero, y de hecho, él decía, yo pensé que la discapacidad de las personas sordas era menor, era chiquita, era algo que no generaba barreras, y entonces, o que no se enfrentaba a barreras. Y entonces me vengo a dar cuenta de muchas cosas. La falta de comunicación es algo importantísimo. O sea, el no tener la comunicación verdaderamente es pues es un problema serio, tan serio como cualquier otro problema de los que tienen las personas con discapacidad. Cuando empecé a conocer a las personas sordas, yo también, de hecho yo cuando era niña había un dicho que era cuando uno decía, ¿qué? No entiendo o no oigo. El domingo hay misa para sordos. Era un dicho así, muy común, ¿no? Y como se decía mucho entre los niños, yo siempre pensaba, ¿sordos? No hay sordos. ¿En dónde hay sordos? No existen los sordos. Yo nunca, de niña no conocí nunca un sordo. Y ya de más grande me vine a dar cuenta que su problema es muy, muy grande. Y más yo, que así como te digo, estudié literatura y lingüística. Y entonces, wow, me vine a dar cuenta que el problema va más allá de la simple comunicación. Me vine a dar cuenta que, por lo menos aquí en San Luis Potosí, hay las personas que nacen sordas están prácticamente destinadas desde el nacimiento
a terminar, si acaso terminan trabajando, terminan lavando pisos, fregando pisos, o sea, porque no hay ninguna oportunidad. A diferencia de los ciegos, por ejemplo. Uh-huh. Los ciegos, yo muchos de los que conozco a nivel estado y a nivel nacional, la mayoría tienen una carrera, ya sea psicología o la mayoría son de derecho. Uh-huh. Pero muy pocos sordos. Aquí en San Luis, poquísimos, menos de 5, con una carrera. Uh-huh. Y a nivel nacional, yo creo que menos de 10. Entonces, pues es gravísimo. Eso me impactó también, ¿no? Me impactó en el hecho de que parecía que no había nada. O sea, uno ve a las personas sordas y dice, no tiene nada. Uh-huh. No. Incluso uno pensaría, pues con mímica me comunico, ¿no? Tampoco se puede con mímica. En la mayoría de las ocasiones. Entonces, digamos que una de las comunidades que más me ha impresionado es la comunidad de sordos. Uh-huh. Okay. Oye, y por ejemplo, tú que también funges como asesora de muchas personas que tienen alguna situación donde sienten vulnerados sus derechos, ya sea de su familiar o de ellos mismos, que acuden a ti para alguna consejería, alguna asesoría que tú les puedas dar. Tú, en tu opinión, muchos de las personas que nos ven y escuchan son maestros. ¿Tú cómo ves el asunto actualmente de los derechos humanos en nuestro estado, uh-huh, referente a la educación en la atención a personas con discapacidad? ¿Tú cómo ves qué tan atrasados estamos, qué tanto hemos adelantado, qué tanto nos falta? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Nos falta muchísimo y no estamos uh-huh haciendo nada por... Es decir, podríamos decir, ¿nos falta mucho? Uh-huh. Uy, sí, pero estamos trabajando. O sea, ese es un problema. Pero lo que tenemos que decir es, nos falta mucho y no estamos haciendo nada. Uh-huh. No estamos haciendo absolutamente nada. En las consultas que hemos hecho, recientemente nos decía una mamá que vive en una comunidad que no es la cabecera del municipio. Entonces decía ella, es que a mí me cuesta mucho trabajo traer a mi hijo porque pues el transporte no es bueno. Además es caro, o sea, el transporte es caro y pues el tiempo también, ¿no? Porque ir de una comunidad a otra, pues sí es como una hora, como hora y media de ida y luego de regreso, y estamos hablando de niños con discapacidad, que no es tan fácil. Niños con autismo que no se van a estar quietos, hora y media en el transporte. Entonces, los llevan pues una vez a la semana, 2 veces a la semana, pues así como que es casi ir de paseo, porque no van a aprender nada. No, en 2 días no van a aprender. ¿No? Pues sí, exactamente. Y entonces nos decían, es que creo que tenemos una idea equivocada de cuál es la solución. Porque nos decía la señora, es que necesitamos que aquí en la comunidad haya una escuela de educación especial, porque o sea, en la comunidad tienen escuela. Hay escuelas. Sí tienen escuela. Dice, pero las maestras no saben, ya nos han dicho que ellas no, que no, los corren prácticamente, uh-huh, ¿no? Entonces, el problema no es ese, el problema no es que tengan que ir a la cabecera, al CAM. El problema es que los niños deben ser atendidos en donde están. No tienen por qué trasladarse horas. No tienen por qué ir solamente unos cuantos días. Pero nadie lo está viendo de esa manera. En la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de aquí de Educación, lo que ven es pues eso, ¿no? A ver cómo le hacemos para meter más escuelas de educación especial.
por lo menos lo piensan. No es posible hacerlo porque no hay presupuesto, pero por lo menos dicen que, o sea, se orientan a que esa sería la solución, igual que los papás. Pero no se habla de la capacitación a los maestros para que puedan dar la misma atención a los niños regulares y a los niños con discapacidad. No se habla de eso. Entonces no estamos en el camino de solucionar nada. Sí, la visión exactamente, ¿no? Que a lo mejor se puede tener es que, o sea, creando escuelas de educación especial solucionarías, pero también, o sea, a veces las escuelas de educación especial, quizás en una comunidad o en un municipio pequeño, pues no van a tener la población, o sea, que quizás una escuela requiera. Y como dices, ¿no? Entonces, los docentes que están en las primarias de la cabecera o de las pequeñas comunidades no reciben la capacitación, ¿no? Entonces, ahora, la capacitación que tú crees que un docente por ejemplo, de primaria, debería de recibir con respecto a la atención hacia los chicos con discapacidad, ¿qué temas crees que debería de saber un maestro de primaria cuando le llega un chico con discapacidad? ¿Él cómo tendría que estar preparado? Porque a veces, igual, ¿no? A veces hay cursos que pues, o sea, pues nada que ver o están muy alejados de la realidad, de lo que es. Pero en tu experiencia, ¿qué debería de saber un maestro de primaria, y ya sea el nivel, por ejemplo, primaria, secundaria? ¿Qué crees que debería de estudiar, de saber, o qué curso debería brindarle la Secretaría? En principio necesita tener un conocimiento sobre el nuevo paradigma de la discapacidad, porque los maestros, yo me he encontrado con algunas, que dicen, es que yo no estudié eso, yo estudié para estos niños, no para esos niños. En principio hay que tener un conocimiento actual del nuevo paradigma, en el sentido de que el modelo social de la discapacidad dice que el problema no son los niños, el problema es el entorno. Entonces, primero hay que cambiarles esa perspectiva, o sea, cambiarles la idea de que yo no voy a curar, porque tampoco se pide que los curen, ¿no? Pero es esa idea de que yo no voy a curar, o yo qué hago con un niño con autismo, yo qué puedo hacer, ¿no? Que lo vean los médicos, que los vean las enfermeras, que los vean quienes tengan que ver. Alguien que sepa, ¿no? Alguien que sepa, exacto. Entonces, primero entender que el problema no son ellos, que el problema es, así como ellos aprendieron a hacer planeaciones para su en su carrera, para sus niños en general, así como aprendieron eso, lo único que tienen que hacer es ver cuál es la barrera a la que se están enfrentando estos niños para irla quitando. O sea, creo que eso es lo importante, más que dar un curso de, no sé, porque son casi particulares. Luego creen que aprender braille y aprender señas es la solución, ¿no? O sea, bueno, con esto ya cuando llegue un chico sordo ya le hicimos, cuando llegue, o sea, y no se tiene este cambio de paradigma, porque eso te abriría más perspectiva, ¿no? Exacto. Una cosa que me parece importante es que en los textos se habla mucho justamente de eso, de la barrera, en los textos de educación, de la barrera. Pero entonces nos encontramos con maestros que confunden todo, precisamente por no tener esas bases, confunden todo y dicen, es que estos niños tienen barreras de educación, o barreras, tienen barreras. Están confundiendo. Volvemos a poner el problema dentro del niño. Si él tiene barreras, pues son de él, entonces pues yo no puedo quitárselas.
pero si enfrenta a las barreras que están en el exterior, esas sí las puedo quitar, ¿no? Okay. Entonces, ese es el problema. Sí. Eso es lo que yo les daría a los maestros, a los que se están preparando y a los que están ya en el trabajo. Y es que yo creo que también lo complicado es encontrar quién te pueda capacitar. Porque, por ejemplo, nosotros como docentes lo podemos ver que muchas veces en las escuelas normales, aunque los planes de estudio son actuales, modernos, lo que tú quieras, pero muchas veces los mismos docentes de las escuelas formadoras vienen arrastrando todos esos paradigmas antiguos sobre el trato a las personas con discapacidad, sobre los modelos de enseñanza. A mí me pasó recientemente en una comunidad a la que fui que estaba viendo, estaba platicando con los docentes y tenían 3 chicos sordos y le pregunté a la chica que está que haciendo sus prácticas, una practicante ya del último semestre, y le digo, ¿y cómo estás trabajando con los chicos sordos? Y lo que me dijo fue una práctica de hace más de 25 años que se usaba para trabajar con los sordos, que ya se demostró que no funciona como debería. Pero entonces dices, bueno, pues ¿de dónde lo aprendió? Pues en la normal. O sea, en la escuela, porque se siguen repitiendo, ¿no? Entonces, de repente, a veces el maestro dice, bueno, pues, ¿a dónde acudo? ¿Dónde puedo yo, dónde puedo capacitarme? Porque a veces las personas que a veces se atreven a dar ese tipo de cursos no tienen la preparación, no han estudiado, no conocen los nuevos paradigmas o los interpretan, ¿no? De una manera diferente. Equivocada. Exactamente. Sí. Entonces, esto que tú nos dices, y para los docentes que nos están escuchando, sí es muy bueno que lo tomemos todos en cuenta, porque sí tenemos que empezar a cambiar esta situación, porque luego a veces, por este desconocimiento, los docentes incurren en prácticas discriminatorias, y cuando se encuentran con algún papá de algún niño que conoce sus derechos y los ejerce, pues las tiene todas de ganar. O sea, referente a la escuela, porque entonces ya se está enfrentando un problema serio el maestro por su desconocimiento, pero eso no lo exenta, ¿no? de que está haciendo o cometiendo un acto impropio. Ahí, por ejemplo, en este tema del desconocimiento del docente, ¿tú dónde crees o les recomendarías a los maestros que pudieran asesorarse? Digo, igual yo sé, y los que nos escuchan, Cata es una persona siempre muy abierta, muy colaboradora. En el CRIE nos ha apoyado también mucho en ir a algunas escuelas a hablar sobre este tema. Pero igual, por ejemplo, ¿a quién podrían acudir? Por ejemplo, los docentes de la Huasteca. ¿Cómo podrían ellos tomar esta capacitación referente a estos temas que tú nos comentas? Pues yo lo que les diría es que lo soliciten a la CEGE. O sea, nosotros estamos también tratando de trabajar con la CEGE, que lo soliciten de manera oficial, pero si en dado caso también puedo ser útil, pues aquí estoy. Okay. Y pueden contactarme a través de mi WhatsApp, que es el 55. Ajá, a ver, escúchenlo bien, 55. 35 69 62 26. Perfecto. Ese es, pues, fuera de la CEGE, ¿verdad? Fuera de CEGE, exactamente. Y la idea sería pensar en que los niños no son robots. O sea, no podemos hacer, yo hago mi planeación y ya, o sea, no me interesa cómo respondan, porque yo ya hice mi planeación. Me he encontrado con maestros así, que dicen, pues es que yo la hago. Ahora, que si no entienden, pues es problema de ellos, ¿no? No, creo que empezamos por ahí. Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, a los niños que tenemos. Si nosotros hacemos una planeación para algo abstracto, pues entonces
no va a tener el mejor resultado. No, y como dices, ¿no? Y para los que sí las hacen, porque luego ya hasta las venden, ¿no? Entonces luego ya nomás hacen copy-paste pero sí hay docentes que sí, en realidad sí se preocupan y se ocupan en hacer sus planeaciones, pero ahí precisamente, como dices, y ahorita nos enfocamos como al punto de la discapacidad, pero entendemos que un grupo, o sea, una primaria que tiene 36 chamacos, pues todos tienen una diversidad claro. de aprendizaje y a veces en eso no se piensa, porque yo ocupo la misma metodología parejo para todos y no voy viendo, por ejemplo, sus niveles lingüísticos, sus niveles en las matemáticas, y no le doy a cada quien lo que necesita, sino que órale, no todos parejos. Yo creo que de ahí tendría que ir partiendo, ¿no? esta situación. Sí. Cata, pues de verdad que se nos fue el tiempo rapidísimo, pero siempre hay cosas muy, muy interesantes y pues vamos ojalá que nos puedas dar una segunda oportunidad de platicar contigo, porque nos quedan muchos temas por comentar, por platicar, por lo que estás haciendo, por lo que viene, lo que estás trabajando, y de verdad que te agradecemos mucho y pues de verdad que toda nuestra admiración por todo el trabajo que tú estás efectuando en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Sabemos que también dentro de este mundo de la discapacidad y los derechos hay mucha gente que siempre ve, ¿no? A los activistas, a los que luchan como oportunistas, ¿verdad? Pero bueno, en realidad cuando llegan los beneficios de esta lucha, pues ahí sí se pegan, ¿no? Y se suben al carro de la victoria. Pero bueno, sí, hay de todo, ¿verdad? Muy bien. Cata, te agradecemos muchísimo y pues bueno, gracias. Ya saben, pueden contactarla. Ya, ¿nos puedes repetir tu WhatsApp, por favor? Es el 55 35 69 62 26. Perfecto. Entonces ahí lo tienen y pues bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta emisión más de Palabras con CRIE y nos vemos en la siguiente emisión. Que estén muy bien. Hasta luego.